Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? A mí me parece que sí. Creo que es una gran oportunidad de poder hacer muchas cosas en la ley que antes estaba reservada, por lo menos los últimos 100 años aproximadamente, unos meses nos faltan para eso, al Congreso de la Unión. Es decir, quien podía hacer todo lo que tenía que ver con leyes y forma de gobierno y forma de vida en consecuencia en la ciudad eran los diputados y los senadores de toda la República. Y a mí, que me tocó la oportunidad de ser diputada federal, pues tengo la experiencia de que al final del día, quien no vive en la ciudad, ¿cómo va a opinar sobre las leyes de la ciudad? En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. Presento una iniciativa para que las alcaldías tengan la facultad de, en la Ley de Cultura Cívica, tener un tramo de responsabilidad en cuanto a la sanción de faltas administrativas. Que los jefes delegacionales puedan conocer y sancionar de todas estas faltas administrativas que tengan que ver con las mismas actividades que el jefe delegacional o el alcalde va a tener obligación de cuidar. Mayor autonomía para los alcaldes y las alcaldías. En ese sentido, mayor participación. O sea, es decir, que si sabemos que hay un tiradero a cielo abierto y tenemos una serie de ciudadanos en flagrancia tirando ahí basura, que sea el mismo jefe alcalde el que pueda hacer la sanción administrativa. El proceso completo, presentarlo ante el juzgado cívico, etcétera, etcétera, pero que sea el mismo alcalde. Que para no tenga que depender del gobierno central. De la policía, principalmente de la policía. Que no tengamos que depender para que se pueda sancionar a un ciudadano. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldías? Yo creo, personalmente, que el actual modelo que nos plantea la reforma del artículo 122, en donde habla de que vamos a tener alcaldías, que estas van a tener concejales, hubiera sido muy bueno si a la alcaldía se le hubieran dado facultades de autonomía administrativa, de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como viene el proyecto constitucional, van a seguir casi igual descentralizadas. Hoy, con esta nueva figura de los concejales, lo que van a hacer es que el jefe delegacional tiene que poner su programa de trabajo, o el alcalde tiene que poner su programa de trabajo a una serie de filtros para poderlos realizar. Y a mí me parece que si no se le dan mayores facultades al alcalde, estos filtros, más que filtros que beneficien a que salga un mejor programa, pueden acabar siendo un obstáculo para que haya un buen programa de trabajo. Entonces creo que una labor muy importante hoy de la Asamblea Constituyente es ver que los concejales no acaben siendo más un obstáculo, algo que tenga con lo que sea la primera barrera con la que tenga que luchar el alcalde para poder ejercer todo lo que la ciudadanía pues espera de un alcalde. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así,
los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? A mí me parece que la revocación de mandato posiblemente pudiera aplicar bien en lo que es el jefe de gobierno, que son 6 años finalmente, ¿no? Sin embargo, creo que a nivel de los jefes, de lo que van a ser los alcaldes, me parece que la revocación de mandato al año y medio, que es más o menos lo que está proponiendo el proyecto de constitución, pues es muy riesgoso. O sea, en un año y medio prácticamente no podemos ver avances, no podemos decir si van bien o si van mal. Hoy vamos a tener la posibilidad de reelegir a los alcaldes. Que si en una reelección viéramos, ahí sí, al año y medio o al año, que las cosas ya no funcionan, que no van saliendo, que ya no fue tan bueno como estaba funcionando en el primer periodo, pues sí poderlo aplicar, ¿no? Pero a mí me parece que es una figura interesante, pero que sí debemos de cuidar muchísimo. Temas de adopción y de reproducción asistida, por ejemplo, están establecidos en el artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? Tenemos muy claro que nuestros principios, nuestra doctrina y nuestra convicción es porque se debe de respetar la vida de las personas desde su concepción. En consecuencia, bueno, pues no estamos de acuerdo con que las alternativas que les demos a las mujeres sea más fácil la de abortar que algunas otras, ¿no? Creo que lo que principalmente nos debería de estar preocupando es cómo le vamos a hacer para que las mujeres, uno, tengan la información suficiente para prevenir embarazos no deseados, tengan la posibilidad suficiente de que si se embarazan, aún no habiéndolo deseado, tengan la posibilidad de elegir. Es decir, si yo decido tener a mi bebé, que sepa que en esta ciudad me van a dar la oportunidad de tener trabajo, de tener guarderías, de que si quiero seguir estudiando, pueda seguir estudiando y de que mi hijo va a tener oportunidades. La Ciudad de México es la primera entidad en toda la República en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este y otros temas progresistas están establecidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, en el que se señala que todas las personas tenemos los mismos derechos. Creo que en ese sentido nosotros ahí sí tenemos diversas opiniones. La mayor parte de nosotros no tenemos objeción. Creemos que si las personas quieren unirse de alguna forma, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Si son entre el mismo sexo, sexos diferentes, etcétera. Con el cambio de Distrito Federal, la Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Yo creo que citadino, ¿no? De la Ciudad de México, citadinos. A muchos les gusta chilangos, pues al que le guste, pues está muy bien, yo no me opongo. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.